directamente con el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien le damos la bienvenida en un día histórico. Gracias por estar aquí, senador. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches al auditorio. Si de repente se corta es que están aquí llamando para una entrevista que yo no recuerdo haber dado. Entonces, bueno, pues ahí va, a lo mejor nos da un poquito de guerra. Sí, un día histórico, comparto, una buena jornada, no solo en lo personal, el movimiento, porque andaban queriendo vetar la decisión que Morena había tomado por unanimidad de que yo encabezara la mesa directiva del Senado, la presidencia. Yo no sabía, fíjense, pues uno es un cambio de una Cámara a otra. En la Cámara de Diputados te piden 2/3 para elegir la mesa directiva, en el Senado solo por mayoría simple, o sea que nosotros solos podíamos decidir lo que quisiéramos, y se integró el PRI, se integró Movimiento Ciudadano, obviamente el PT y el Verde, y el PAN quería poner a Ricardo Anaya en la vicepresidencia, pues eso era intransitable, y se generó una tensión desde ayer, y inicialmente se empezó a especular en los medios que no íbamos a proponer al PAN. Yo insistí en que se incluyera Acción Nacional, consideraba un error dejarlo fuera, y al final entraron en razón Acción Nacional, y Adán Augusto hizo una buena interlocución, y se logró, porque además en la Cámara de Diputados es la Junta de Coordinación la que presenta la propuesta. Acá no, el grupo mayoritario presenta la planilla, y por 127 votos a favor y uno en contra fuimos elegidos. Entonces, estoy muy contento, como les dije yo, que un plebeyo, que un hijo del pueblo encabece la presidencia del Senado. Es una gran responsabilidad, es un enorme honor, lo haré con la entrega que me caracteriza, y se van a sorprender para bien, porque mucha gente piensa, pues quién sabe qué cosas piensa, ¿no? Con las campañas estas que me han hecho de bestia peluda. Pero voy a seguir en el debate. Cuando eso haga, me bajaré de la mesa directiva, me iré a mi escaño, y desde ahí pediré la palabra y participaré como un senador más, pero la mayor parte del tiempo estaré conduciendo los debates, que van a ser muy intensos. Empezamos con el de la reforma al Poder Judicial, nada más y nada menos, una vez que nos lo envíe la Cámara de Diputados. Estamos, aunque pueda parecer un lugar común, viviendo tiempos históricos. En el caso particular del Congreso, pues qué duda cabe que es el primer Congreso de izquierda en la historia de México, porque si bien hace 6 años la Morena y sus aliados alcanzaron mayoría absoluta, la mitad más uno en la Cámara de Diputados y en el Senado, ahora hay una mayoría constitucional que sí impone una condición sin antecedente en la historia de México, y le confiere también a la izquierda una enorme responsabilidad. Ahora, en el caso tuyo, senador, pues es presidir la Cámara Revisora, en particular de reformas constitucionales. ¿Qué representa este Congreso para no solo la izquierda, sino para México? Yo decía hoy que los hijos y las hijas del pueblo habíamos llegado al Senado, y como bien lo comentas, por primera vez en la historia de la patria, la izquierda tiene mayoría para hacer las reformas constitucionales que nos comprometimos, que el país necesita. Y eso es una fuerza enorme, que todavía también en entrevistas, no, pero van a dialogar. Claro que vamos a dialogar para enriquecer nuestras propuestas, pero si están en contra, mala tarde, porque nosotros vamos a cumplir el mandato de las urnas del 2 de junio. Entonces, es una situación excepcionalmente afortunada, porque gracias al respaldo popular tenemos los números. Hubo una presión, como lo estaban en la nota que acaban de presentar, denunciando el compañero presidente. Hubo presiones enormes a las consejeras y consejeros del INE primero, y a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, para que no reconocieran la mayoría calificada que el pueblo nos dio, sin ninguna duda. Y ahora ya integradas ambas cámaras, con mayoría calificada en ambos casos, se abre una oportunidad enorme que no vamos a dejar pasar, y que es efectivamente estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo, cumplir los compromisos y cumplir el mandato de las urnas. No se pudo hacer en el pasado gobierno, a pesar de la enorme fuerza del compañero presidente y de su liderazgo. Primero porque se ganó con mayoría simple, que no era nada menor, 53% de los votos de él. Logramos mayoría calificada en una alianza electoral en la Cámara de Diputados, pero no la teníamos en la Cámara de Senadores. Hoy lo tenemos en ambas cámaras, y eso nos allana el camino para hacer todas las reformas que el país necesita.
De aquí al 2027 nosotros debemos hacer todas las reformas. Eso significa, pues, sacar la agenda, que es muy ambiciosa, que la presidenta electa le planteó al pueblo de México para que no hubiera sorpresas, para que mañana no salgan como suelen salir con que vienen con una reforma para... No, 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 ahí está, el documento es público, ella lo leyó, hay 100 propuestas ahí muy claras, entre ellas, y esa es mi pregunta, senador, entre ellas está la reforma electoral. O sea, una reforma electoral que plantea, pues, lo que el presidente mismo había dicho hace 6 años que se podía hacer, que era, pues, acabar con plurinominales. ¿Siente usted que hay momento para eso, para hacerlo en este primer tramo? ¿Una gran reforma electoral? Se tiene que hacer una reforma electoral, pero vamos con la reforma al Poder Judicial por delante. Pues esa es la prioritaria. O sea, hacer una revolución es lo que estamos haciendo, que la ciudadanía, el pueblo de México, con su voto universal, secreto y directo, elija la mitad de las personas juzgadoras, tanto a nivel federal como local, en junio de 2025, la otra mitad en junio de 2027, que haya un órgano de disciplina, que cada 9 años pues, se tengan que ir a reelección las personas juzgadoras, se disminuye el tiempo de los ministros de la Corte, de magistrados, magistradas. Es muy importante, y muchísimas reformas en materia indígena, en materia social, en materia de infraestructura, en materia de energía. La reforma en materia electoral tendrá que esperar. Sí, creo que debe salir antes de la elección de 2027, creo que debemos ir a una elección revisando el marco jurídico que tenemos en materia electoral, pero yo creo que debemos ir muy a fondo. Mira, desaparecer la representación proporcional pues suena muy bien, de que nos daría el 93% de los senadores en este momento y el 85% de los diputados, pero no es una representación lo más deseable, que refleje la que el país tiene. O sea, tú podrías quedarte con el 54% de los votos con prácticamente todas las posiciones. Eso no es precisamente lo más democrático. Yo creo que sería un retroceso y eso tenemos que discutirlo. Ya hay mucho prejuicio sobre la representación proporcional, pero también se olvida que la primera iniciativa de reforma que hizo el compañero presidente, si bien es cierto que disminuía a 300 diputadas y diputados federales, no es menos cierto que todos iban a ser plurinominales, todos eran de lista. La República. Entonces ese tema sí tendrá que llevar una discusión inclusive dentro de Morena, dentro de los partidos del movimiento, antes de presentarla a la nación, pero todas las demás no tienen discusión. Todas las demás es muy claro el mandato de las urnas y hay que honrarlo y lo vamos a hacer. Hay precisamente por esta mayoría calificada que por primera vez en la historia obtiene la izquierda en las 2 cámaras del Congreso, claro, con la salvedad de que en el Senado falta un voto para que se materialice, pero la responsabilidad histórica es ineludible y quisiera que respondiera sobre eso Gerardo Fernández Noroña. Hay una responsabilidad de ahora sí cambiar el régimen político por la vía constitucional, desmontar reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal. ¿Esa posibilidad existe o va a haber cautela precisamente porque puede generar distorsiones o sería contraproducente? Hay que hacerlas, absolutamente. O sea, a ver, la reforma al Poder Judicial tiene una presión enorme. La Embajada de Estados Unidos de Canadá está haciendo declaraciones de intromisión en asuntos internos de nuestra patria. El compañero presidente, con la genialidad política que lo caracteriza, declara un receso en la relación con la Embajada de Estados Unidos de Canadá, no tensa al grado de llamar a los embajadores a consulta, que es el paso previo a un rompimiento, sino crea esta figura que en el marco legal no es existente, pero en la parte política es muy clara, que es decir, hey, ahora sí que, como decimos coloquialmente, se están pasando. En México decide el pueblo de México y nadie más. Entonces, las presiones van a ser enormes, pero los cambios los vamos a llevar a cabo. Tenemos la mayoría calificada. Hoy es una muestra. Hoy 127 senadores y senadoras votaron a favor de la propuesta de la mesa directiva. Y se podrá decir, bueno, sí, pero en la reforma no. Pero en la reforma habrá, al Poder Judicial, habrá quienes sí nos acompañen de otras bancadas. Solo necesitamos un voto, no, eso no tiene problema, eso está resuelto. Y me parece que se va a mantener esa mayoría calificada
para pues, todas las reformas que hemos ido aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales y las que necesita el país, que envíe en su momento la hoy presidenta electa y a partir del 1 de octubre la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, yo creo que en eso sí se va a hacer, claro que se va a hacer, ¿no? Si estamos aguantando la presión contra la reforma al Poder Judicial, lo demás ya saldrá pues sin mayor problema, creo yo. Porque en efecto, o sea, la reforma que ha significado incluso una apuesta en contra del peso mexicano, tal cual, una apuesta, digo, sale Ken Salazar y para nadie es un misterio que le iba a pegar al tipo de cambio, pues con el interés de que se movieran las cosas y hacer su voluntad, como ya lo había hecho con la reforma a la ley eléctrica. Tal cual había provocado, había salido, había hecho una sacudida y luego después terminó avalando a la Suprema Corte para que con una chapuza la echara para abajo. Ahora, una vez, como bien dice usted, pasada la reforma judicial, pues sí se pueden insertar las fuerzas ya y decir, pues saquemos juntos una reforma electoral que hable otra vez sobre el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la elección de los consejeros y magistrados por voto popular, el tema de la desaparición de los soples y el dinero para los partidos políticos, bajarle a la lana para los partidos políticos, por lo menos cuando no hay elecciones, etcétera. Que a lo mejor sí convendría ya entonces hacerlo con todos los partidos, senador. Así es. Quizás el otro tema que ponga resistencia es el de la desaparición de 6 organismos autónomos. Yo creo que el debate más duro va a ser ahí y en lo de la Guardia Nacional, que son muy hipócritas y ellos insisten que está militarizado el país, no tienen vergüenza. Pero yo creo que, como bien comentas, en la parte electoral sí podemos y debemos construir los acuerdos que inclusive pudieran ser de unanimidad de todas las fuerzas políticas, porque cada parte tiene su reto. Nuestro movimiento pues tiene que ver cómo irse consolidando. La verdad es que Morena pues, es una maquinaria impresionante, el PT y el Verde van bastante bien, la oposición está en una situación muy complicada y creo que a todos nos atañe y nos debe convencer el crear una reforma electoral que fortalezca aún más todavía nuestros procesos democráticos, que los haga más confiables. El tema, por supuesto, la disminución de prerrogativas, pero por ejemplo el tema del voto de mexicanos en Estados Unidos, en el exterior, pero particularmente en Estados Unidos. No, hay muchos temas en materia electoral. Bueno, todo este reclamo que ha hecho la oposición, que la sobrerepresentación, ándale, pues vámonos a un sistema de representación proporcional pura, a ver si es cierto que aceptan una situación de esa naturaleza. Entonces, yo creo que esa va a ser, pero vamos, ahora sí que vamos por partes, como decía Jack el Destripador, pues tenemos 18 reformas constitucionales, 17 aprobadas ya por la Comisión de Puntos Constitucionales de la que formo parte como secretario, por cierto, y que Juan Ramiro Robledo ha hecho un trabajo al frente de esa comisión espléndido, la verdad sea dicha, y además las propias reformas en muy diversos temas que nuestra presidenta electa, ya cuando esté en funciones, enviará al Congreso mexicano. Entonces, hay trabajo fuerte para estos 3 años de esta 66ª legislatura y 67ª en el caso del Senado, porque son 6 años en el Senado, y estaremos a la altura de los retos y construyendo los acuerdos o ejerciendo la mayoría que tenemos, que nos otorgó el pueblo, que para eso nos la otorgó, porque no se trata de que pues una minoría te vete, te dificulte. El pueblo nos dio este respaldo tan grande justo por la moratoria constitucional que llamaron la oposición a su permanente bloqueo a cualquier cambio en favor de los intereses del pueblo y de la patria. Entonces, estamos en un momento, como lo decía Álvaro, histórico, en un momento singularísimo, en una situación que no debemos desperdiciar, que no debemos quedarnos cortos, y es el momento. En otros países se ha convocado a congresos constituyentes. Aquí, con la misma estructura que el PRI y el PAN crearon, estamos en condiciones de hacer todas las reformas constitucionales que se requieran. Una última pregunta de mi parte. De pronto hay alarma en algunos sectores porque dicen, es que allá hay una dictadura, se ha sofocado la democracia o la democracia está en pausa. Precisamente por esta mayoría constitucional, sobre todo, senador, cuando escuchan que usted dice, llegamos y van a pasar muchos años para que nos saquen. Bueno,
Eso es una proyección política que yo tengo, pero de eso no hay ninguna garantía. Cada proceso electoral la ciudadanía tendrá que confirmarnos o retirarnos el apoyo que nos ha dado, y yo creo que por décadas lo va a seguir refrendando. Por décadas. Pero eso ya se verá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que nosotros, que nuestra generación no va a volver a ver la derrota en la presidencia de la República. Eso lo creo yo, que nos va a chupar la bruja sin que hayamos sido derrotados electoralmente. Eso lo creo, estoy convencido. Pero eso no es una dictadura. Pues si la gente en cada proceso nos respalda, pues ese es un proceso democrático, es que son muy simpáticos. Ellos siendo minoría, o la minoría mayor, nunca mayoría absoluta, hicieron lo que les dio la gana con el país, y nosotros, que tenemos un enorme respaldo y creciente respaldo popular, dicen que es una dictadura. Pueden decirnos lo que quieran, nos pueden ofender al compañero presidente, pueden manifestarse lo que quieran, puede parar el Poder Judicial y se les sigue pagando, y dicen que somos una dictadura. No hay un solo preso político en el país. Hay políticos presos, políticos que hicieron presuntos delitos y que están presos, pero perseguidos, que se reprima, que es impresionante lo que ha hecho el compañero presidente. Yo recordaba que al principio de su sexenio los policías federales tomaron el aeropuerto, bloquearon, fue una cosa muy tensa. La verdad es que yo hubiera pensado, pues sí, pues, liberar los pasos, y el compañero presidente los dejó manifestarse todo lo que quisieron hasta que literalmente se cansaron, y nos enseñó con ello que además ha sido una convicción nuestra, que nosotros no somos represores, que nosotros no somos lo mismo, que nosotros somos demócratas y respetuosos de los derechos de la gente, aunque no estemos de acuerdo en lo que está planteando. Entonces, pues, ¿cuál dictadura, hombre? Ya los hubieran mínimo metido a la cárcel, ya hubieran desaparecido una bola si esto fuera una dictadura. El pueblo les irrita mucho. Pasaron de despreciar al pueblo, de subestimarlo, despreciarlo, a temerlo ahora. Yo les insisto a la oposición que si quieren tener futuro, tienen que empezar por respetarse a sí mismos y por respetar al pueblo. Mientras no hagan eso, yo creo que no tienen ninguna posibilidad de levantar cabeza. Mientras sigan con la mentira, con la intriga, con el denuestro, con la calumnia, pues yo creo que están condenados a ser una oposición intrascendente. ¿Modificarán eso? Yo espero, inclusive por el bien de la patria, que sí lo hagan, porque sí es necesaria una oposición fuerte, sí es necesaria una oposición seria, crítica, dura, combativa. Yo en eso no tengo ninguna preocupación, pero yo no les veo trazas. Yo creo que no acaban de aprender a hacer oposición, y que les va a llevar décadas ir consolidando una oposición respetable. Puedo equivocarme, por supuesto. Senador Gerardo Fernández Noroña, ¿está usted contento? Imagínate, si no, pues no todos los días te eligen presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Hasta sacó el saco, el de lujo, ya lo vimos. Que dice López Dóriga que saco pedorro, no, hombre, ya quisiera que le preste un domingo, aunque creo que le queda grande. Y Lili Telles, la senadora del PAN, dice que le va a hacer la vida de cuadritos. No veo cómo. O sea, para pelearse se necesitan dos. Y yo voy a seguir. Porque además no es un triunfo personal lo de hoy, es un triunfo del movimiento, es un triunfo del pueblo. Ahora sí que, como dice la compañera presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, no llego solo. O sea, yo llego ahí representando una voz del pueblo, un clamor, una lucha, una trayectoria que no es una trayectoria individual. Entonces, a mí no va a haber quien me pueda hacer la vida de cuadritos. Esa época ya pasó, me hacían la vida de cuadritos cuando era yo muy joven y muy enamoradizo, pero ahora, no, ¿quién me va a hacer la vida de cuadritos? Ya viejito, ya, mira, yo muy sereno, y políticamente muchísimo menos. O sea, con la fuerza de nuestro movimiento, con la experiencia que hemos obtenido. No, yo creo que hay algunos paneaguados que quieren montarse en mi popularidad para hacerse campaña, pero pues que se vayan a hacer campaña con el pueblo. Yo no voy a cargar a nadie. ¿Va por la presidencia de la República en 2030? Todavía ni siquiera toma protesta nuestra presidenta electa. El 1 de octubre ya está discutiendo eso, ¿no? Yo ahí voy. Sí voy a recorrer el país. Nos insistió ayer que nos reunimos con ella, después de que se había elegido a Dan Augusto por unanimidad coordinador de los senadores, senadoras de Morena, y a mí propuesta para la presidencia de la mesa del Senado, nos insistió mucho. Yo ya estaba en esa disposición, pero con mayor razón ahora, que hay que seguir en territorio, que no hay que quedarse acá arriba en la esfera política, sino mantenerse en contacto con el pueblo. Yo la próxima semana hago un recorrido en Iztapalapa, donde yo estoy muy larga vida al pueblo de Iztapalapa. Las 3 veces que fui diputado fue por Iztapalapa, y luego se atraviesa el 15, pues voy a estar ahí en el Zócalo,
y la siguiente semana les doy a ustedes ahora sí que la noticia, no lo había hecho público. Voy a empezar un recorrido en Nueva Rosita, que es una población de Coahuila, Sí. que hizo, si mal no recuerdo, la que se llamó la Marcha del Hambre, que la marcha de mineros ahí exigiendo mejores condiciones de trabajo. Entonces, recordarse hecho, empieza un recorrido por ahí y voy a estar recorriendo el país. Voy a estar recorriendo viernes, sábado, domingo, mínimo tres municipios cada día. Muchísimas gracias, Gerardo Fernández Noroño, presidente de la mesa directiva del Senado en esta etapa histórica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un abrazo al auditorio. Gracias. Buenas noches. Gracias. Tenemos que les pareció el video. Dice el senador Noroña que verán otra faceta de él, que se van a sorprender para bien, porque mucha gente tiene otro concepto de él, pero que seguirán el debate y cuando haya necesidad se bajará de la mesa directiva y desde el escaño pedirá la palabra, pero la mayoría del tiempo estará conduciendo los debates y el de la reforma al Poder Judicial, una vez que lo envíe la Cámara de Diputados, ese debate será muy intenso. Le dice Álvaro Delgado que qué representa para Noroña presidir la Cámara Revisora de Reformas Constitucionales en particular y qué representa este Congreso para México. Dice Noroña que por primera vez en la historia de la patria, los hijos del pueblo y en particular la izquierda tienen mayoría para hacer las reformas constitucionales que el país necesita y que la 4T se comprometió. Y habrá diálogo con la oposición para mejorar, pero no para frenar las reformas. Y Paz Varela le pregunta que si también la reforma electoral que el presidente había propuesto. Noroña dice que sí, pero que primero va la reforma al Poder Judicial, que es prioritaria. Y Álvaro Delgado le pregunta a Noroña que si hay una responsabilidad, ahora sí, de cambiar el régimen político por la vía constitucional y desmontar de una vez por todas las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal, que si existe esa posibilidad no habrá cautela por las distorsiones que podría causar o sería contraproducente. Y dice Noroña que se tienen que hacer sí o sí. Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial que les ha causado comezón allá donde les platiqué, a los gobiernos vecinos va por delante. El presidente AMLO, que es un genio, les puso una pausa a los embajadores y les dijo que aquí en México manda su gente y nadie más, y las presiones van a ser enormes, pero se van a llevar a cabo. Dijo el mejor político en la historia de México, Fernández Noroña. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.